Disculpen ahorita, la semana pasada me cambiaron mi equipo de cómputo y para recuperar mis cuentas, las de Gmail, no me acordaba, entonces ya la recuperé, pero bueno, ya subí el material, la clase grabada de la semana pasada, sobre todo por los que no pudieron estar, y también en breve subo la clase grabada del tema que vimos la semana pasada. Ahorita, de todos modos, voy a hacer un resumen de todo lo que hemos hasta ahorita platicado para que los tengan muy claro y y cualquier duda, pues bueno, de una vez lo podamos ir revisando, ¿vale? Ok, entonces voy a proyectarles. A ver, permítanme tantito. Pregunta, ¿todos pueden entrar a la plataforma? Sí, profe. Excelente, muy bien. Ok, bueno, pues prácticamente la vista es la misma en esta nueva plataforma. Y lo que único que sí va a suceder es que, como les comentaba, para los que no estuvieron conectados en la primera clase, es que todas las actividades, ejercicios, me los van a mandar por correo, ¿sale? Ya no los van a subir en la plataforma. Creo que una de las cosas que causó que la plataforma no fallara, pues fue el tener muchísima información cargada. Entonces vamos a, pues a trabajar de esta manera. Creo que les puse en el grupo mi correo, ¿no? De todos modos, otra sí se los pongo otra vez, para que me vayan compartiendo sus tareas y ejercicios en clase. ¿De acuerdo? Bien. Eh, pues en primera instancia, lo que vimos en nuestra primera clase es el concepto de qué es una empresa. Y les comentaba que ustedes como administradores, prácticamente, o una de dos, o tú creas una empresa, un negocio, o vas a trabajar en una empresa, ¿sale? Lo importante es que puedas definir y decir, oye, ¿qué es una empresa, no? ¿O cómo podrías definir qué es una empresa? Y pues una empresa es eh, una organización de recursos, de factores que tenemos de producción, como por ejemplo los factores productivos, como tierra, trabajo, capital. La tierra se refiere a los recursos, es decir, a través de recursos naturales y a través de mano de obra y dinero, recursos financieros, tecnológicos, podemos hacer actividades como elaborar productos, brindar servicios. Normalmente la finalidad es con lucro, es decir, para generar ganancias. Entonces, eso es como lo primero que tenemos que tener muy claro, cuál es la finalidad de una empresa. ¿Y por qué partimos de este concepto? Porque nuestra materia de administración de las pymes tiene que ver con las empresas, las pequeñas y medianas empresas. Eh, y bueno, pues una empresa tiene que ver con esto, qué tanto se aprovechan los factores productivos. Hasta aquí, bueno, fue lo que vimos como concepto. Les pedí que ustedes sean un concepto propio. Platicamos un poquito del origen de la evolución de las empresas, cómo ha ido cambiando en este caso, desde una etapa primitiva, donde solamente pues las comunidades o ciertos grupos hacían esta actividad de aprovechar los recursos, como les decía, materiales, ¿no? Como la parte de recurso natural, eh, la, pues la mano de obra, es decir, la gente de manera individual hacía la labor productiva y con algunas herramientas de trabajo, ¿no? Se podía generar productos, simplemente para satisfacer necesidades básicas. En la parte comercial ya se buscaba no solo producir por producir, sino para también incluso hacer intercambios de lo que producían algunas personas, pues con base a lo que también producían otras, hacer intercambios y tener eh, cubiertas más necesidades. Ahí empezó el mercantilismo. Y después ya empezó una etapa industrial en donde, pues al principio, antes de esta etapa, todo era, como les decía, manual o lo artesanal, así se le conoce, ¿no? La producción era artesanal. Es decir, lo que cada persona podía elaborar o producir. ¿En qué cantidades? Pues las que podía dar su fuerza, ¿no? Pero después llegaron las máquinas a partir del siglo XVII, como lo platicamos la vez pasada, y con la invención de las máquinas, ¿eso en qué ayudó a las empresas?
a producir más o menos. ¿Qué dijimos? Más. Es correcto, ¿no? A una mayor producción. Por lo tanto, aquí ya empezó un modelo que se le conoce como el capitalismo. Por eso la semana pasada les dejé que me investigaran a qué se refería, bueno, los modelos económicos que existen. Y creo que en otra materia ya también lo habíamos visto. Uno de ellos es el capitalismo, en donde pues prácticamente eh, pues ciertas personas con las que cuentan con estos factores productivos pueden poner en marcha una empresa, tener recursos y con base en esto generar una economía, ¿no? Que esté en constante movimiento. La mayor parte de los países ocupa un modelo capitalista y que va en función mucho de poder eh, producir y producir y producir. Por eso muchas veces en las noticias aquí en México vemos eso de eh, si crecimos o no en cuanto a la producción, ¿no? El Producto Interno Bruto. Ya que siempre pasan en las noticias eso, ¿no? ¿Qué tanto hemos avanzado en el Producto Interno Bruto? Que es decir, la producción. ¿Qué tanto se produce en un país? Porque con base en la producción, y ahora hablando de este tema industrial, pues lo que se busca es no solo producir por producir, sino que al final se pueda satisfacer no solo las necesidades de un país, sino incluso se pueda exportar el producto para que también se tenga un mayor crecimiento económico, ¿sale? Y por eso viene ahora ya una etapa multinacional en donde hay países que tienen empresas que no solo tienen presencia en su país de origen, sino también tienen presencia en muchos países, ¿sale? Aquí en nuestro país, pues hay muchas de este tipo de empresas, ¿sale? Alguna que ubiquen ustedes que diga, que vean que no es nacional, es internacional, pero también tiene presencia en México. Coca-Cola. Coca-Cola, ¿no? Es una de ellas. Y en muchos países también tiene presencia. Y entonces, esto que ha hecho que al final la economía a nivel mundial, para los países que fomentan mucho la creación de empresas, pues tengan de alguna manera un crecimiento económico y que la gente que vive en ellos, en estos países, pues tenga una calidad de vida mucho mejor. Tal vez para muchos en la historia de México, el tema de la globalización no fue lo mejor para nosotros. La realidad es que de manera económica y como lo hemos visto a través de los años, es lo mejor que le puede pasar a un país. El problema aquí radica en México en que por corrupción no se ha sabido aprovechar muy bien el poder tener un control de todas las inversiones extranjeras, es decir, todo lo que viene del extranjero, porque al final hemos visto empresas o hasta las noticias que o no pagan los impuestos que deberían de pagar o no cuidan nuestros recursos naturales, no hay una renovación de recursos y que al final pues eso sí impacta, ¿no? Al país de origen en el que están trabajando. No hay regulaciones. Y entonces, bueno, a través de todo este tipo de situación ahora los gobiernos tienen que tener un gran control. El problema también radica en cuando hay decisiones que impactan en el que empresas transnacionales puedan hacer bien las cosas pues en su operación, ¿no? Como, o sea, yo no estoy diciendo ni estoy a favor en contra del gobierno actual ni nada, pero sí tiene que ver mucho este tipo de cosas, decisiones que se toman en cuenta y que impactan de alguna forma el que los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, quieran pues seguir emprendiendo más, abriendo más negocios, más empresas, etcétera. Un claro ejemplo es eh, cuando se hizo el cambio de las etiquetas, ¿no? En los productos, donde te ponen ahí los sellos. ¿Sí los han visto? Sí, profe. Qué te dicen esos sellos? Que si tiene exceso de calorías, de azúcares, de grasas. O sea, te da aviso de alerta de que te puede
porque estás consumiendo muchos de esos productos, bueno, muchos de esos nutrientes que en exceso hacen daño a la salud. Ok, fíjense, la idea no está mal. Lo que sí estuvo mal es cómo se reguló esta situación, porque lo que originó es que de la noche a la mañana eso fue una legislación o una normatividad que aplicó para todas las empresas en el país. Eh, ¿Y eso qué ocasionó? Pues llegó un momento en que, o sea, todo tiene ya, todo tiene, la gente tuvo que, bueno, las empresas tuvieron que sacar Exacto. su mercancía que tenían, este, sin la etiqueta, tuvieron que invertir en un nuevo proyecto para el empaque, para el diseño, o sea, Fue mm, un y gasto de recurso financiero enorme. Bueno, y de todos los recursos que ya vimos ahorita, los productivos, materiales, humanos, financieros, de todo. Creo que lo más fácil era haberles dicho a los, no sé, o sea, para una regulación dar un cierto tiempo y adicional, este, pues a lo mejor que en vez de gastar todo ese dinero, porque las empresas gastaron millones, pues mejor lo hubieran recaudado para el gobierno, para impuestos, para, no sé, algo. Y pues fue una mala decisión, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, hoy en día lo que sucede es este tipo de situaciones en donde, dependiendo de las decisiones que toma un gobierno, es como ayuda a que las empresas sigan invirtiendo o no, ¿sale? Y el que haya más empresas en un país, siempre y cuando estén bien reguladas, pero no con este tipo de decisiones, ¿eh? Reguladas me refiero a que se tenga que cumplir con todo lo necesario para establecer un negocio en nuestro país, y más si son empresas extranjeras, ¿sale? Eh, Eso pues, al final sí facilita mucho el que exista eh, muchas facilidades para poderlo hacer. Eso brinda a que existan más empresas y por lo tanto más trabajo. Y por lo tanto, ya lo hemos visto anteriormente en otras materias, que se cumple el capitalismo que habíamos dicho, ¿se acuerdan? El que todos tengamos ingresos, ¿sí? Y que podamos contar con todos los productos, los servicios que satisfagan, que satisfacen todas nuestras necesidades. Incluso el que existan varias marcas, empresas que compitan con otras para que nos den un precio competitivo, es decir, el mejor precio posible, sea más accesible para las personas, ¿no? Entonces, algo que no sucede en otros países cuando no hay esta apertura de inversiones extranjeras, no existe como en Cuba, ¿no? Y les comentaba, había un TikTok, ¿no? De unos cubanos que entraron por primera vez a una horrera y estaban sorprendidos, ¿no? Porque nunca se imaginaron ver en un solo lugar tantos productos, tantas cosas tan diferentes. Imagínense o sea, dices, para ti es algo normal ir a un Walmart, a una horrera, a un Soriana, porque ves de todo, ¿no? Y que un país en donde no existe eso, y les comentaba, ¿no? Gente que ha viajado, pues los cubanos, ¿qué te piden, no? Como que les puedas dar o les puedas dejar como propinas o normalmente, pues algo que puede ser siempre ropa o artículos que ellos no tienen. Y la economía no ha crecido. Pero bueno, te platico todo esto, no es para platicar sobre un tema político, etcétera, sino más bien es por entender cuáles han sido estas etapas que ha vivido las empresas a nivel mundial y que hoy nos encontramos en esta, ¿no? Ya muy pocos países, como les decía, Cuba, pues no tienen esta forma de operar de manera económica en su país, pero bueno, esa es la base. Eso fue lo que vimos la primera clase, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? Estoy haciendo un poquito bueno, de recapitulación de lo que hemos visto, ¿eh? Ahora, específicamente aquí en México hablábamos de la industrialización. Hemos platicado que hubo una época en donde existió un gran crecimiento económico por la industrialización en México. ¿Y en qué época fue? ¿Se acuerdan? Que en nuestra historia lo decíamos, ha habido incluso un dictador, pero el porfiriato. exactamente.
a partir de esa época en la que estuvo Porfirio Díaz es cuando más crecimiento hubo en nuestro país en tema industrial, ¿vale? Incluso modernización, lo que ustedes ya ven en el Zócalo, todo ese tipo de diseño, porque se modernizó muchas cosas, ¿sale? Traía él, pueden decir malichista, lo que sea, y que a lo mejor le apasionaban otro tipo de cultura, etcétera, lo que sea, pero modernizó mucho nuestro país. Sí, fue un dictador y tuvo muchísimas cosas que, pues sí, son negativas, pero una buena fortaleza que ayudó al país fue eso, en que en su época creció muchísimo la industrialización, ¿no? Sobre todo la parte de los ferrocarriles. Eh, Eso fue lo que platicamos la semana pasada. Y estábamos hablando también un poquito de cómo a través del auge del sistema eléctrico, es decir, a partir de 1877 o pues ya llegando a esta época hasta a principios de 1895, empezó a haber pues muchísimo más inversión, ¿no? Y que también el que se tuviera un sistema eléctrico para poder eh, industrializar más al país, es decir, normalmente las máquinas, ¿cómo funcionan? ¿A través de qué? De operadores, ¿Sí? ¿Y qué más necesitan para poder operar? combustible, Un combustible que te dé energía, ¿no? Eléctrica o para poder funcionar, ¿sale? Y entonces eso es lo que ayudó también a México a poder crecer. En la época revolucionaria, eh, la política agraria sufrió transformaciones más profundas y bla, 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 ¿no? Aquí hubo como temas, hay un poquito en donde también ya hubo algún estancamiento por ciertos temas políticos, pero bueno, también a partir de 1950, 60, eh, se empezó a hacer un proceso ya más de industrialización y pues ya fábricas instaladas, eh, y bueno, pues empezó a haber un crecimiento mucho mayor en tema industrial. Y pues bueno, a partir de a finales de los años 80, ¿sale? Pues empiezan a surgir los parques industriales. Y bueno, pues esto porque empezó a crecer ya mucho más la parte de empresas en nuestro país. Y bueno, pues hoy en día México es uno de los países que tiene más tratados de libre comercio a nivel mundial, ¿no? Y que también aquí te lo mencionaba un poquito. El que pudiéramos entrar eh, a un tema globalizado, es decir, la globalización a qué se refiere, la apertura de mercados, que pudieran entrar más empresas a nuestro país, eh, eso industrializó más nuestra nación y que también en México tuviera más tratados de libre comercio. Ojo, los tratados de libre comercio no son contratos ni son este, como algo normativo que te rija con una relación con un país, sino más bien es un tema diplomático, que es como de acuerdos entre países, ¿sale? Y hay estos acuerdos para que se pueda tener esta apertura de mercados en donde, ok, yo te dejo entrar a mi país con tus productos, tus servicios, tú también me dejas entrar al tuyo con ciertas regulaciones y acuerdos, ¿sale? Claro, siempre los países primermundistas, o sea, aquí el problema en México ha sido ese, ¿no? Que ha habido mucho más ventaja para Estados Unidos que para nosotros. Por eso hubo una nueva reformulación en este tratado que hubo entre Estados Unidos, Canadá y México. Pero bueno, tiene que ver con, no es que haya un contrato ni nada, sino más bien es, sí firman ahí, pero es como un tema diplomático, representativo, no es que haya una ley que regule todo eso. Pero el hacer estos temas diplomáticos a México le ha permitido tener mucho mayor apertura para poder tener presencia. El problema aquí en México es que en temas tecnológicos y en temas de la materia que estamos viendo, que estamos viendo ahorita, que es las pymes, las pequeñas y medianas empresas, es lo que más existe en México. Y que muy pocas empresas tienen la tecnología, tienen los recursos para poder llegar a otros países. Ese es el problema de México. Entonces, a México lo único que le ha servido es que más países vengan a meter aquí sus inversiones, sus empresas,
pero en tema nacional, producción nacional, está rezagado y ese es el problema que tenemos, ¿no? Que no ha habido un crecimiento. Pero bueno, al final tampoco es malo el que exista una inversión extranjera porque, como les decía, genera trabajos para todos y eso hace que la economía funcione, ¿no? Pero bueno, esos ya son más temas de economía, que en algún momento creo que también ya, yo les di la materia de economía, ¿no? O micro, macro, no me acuerdo. Sí, profe. Y tiene que ver con todo lo que vamos a ver en esta materia. Pero bueno, eso fue lo que vimos, un tema de industrialización en México, es decir, a partir de los años 90 y con Salinas de Gortari, que ya entramos con ese tema de globalización, y con esos tratados de libre comercio, es como México ha crecido exponencialmente en tema industrial, ¿sale? Pero pues básicamente la mayor parte de la inversión es de extranjera y empresas eh, grandes pues, son empresas extranjeras. La mayor parte de las empresas en México, las mexicanas, son las pymes, ¿sale? Ok, que esa es la materia en la que nos estamos enfocando. Bien, pues ya di una introducción de todo lo que estuvimos platicando las 2 semanas pasadas, Eli. De todos modos, en las clases grabadas ya viene ahí la información. Sí, profe. Y, va, y vamos a ver ahora, digo, también para, creo que Alberto no había entrado la vez pasada, ¿no? O Hugo, no me acuerdo quién de los dos. Pero bueno, ya les di un resumen de todo para que tengan la información. Y llegando a nuestra semana de hoy, semana 3, eh, ¿por qué las pymes? ¿Cuál es la importancia de las pymes? Y primero, ¿qué significa pymes? ¿Qué significa este acrónimo? No recuerdo muy bien, pero es así como algo de empresas, ¿no? Son siglas. Pequeñas, exactamente, pequeñas y medianas empresas. Es lo que significa pymes, ¿sale? La importancia de las pymes, sobre todo en México, es que promueven el desarrollo económico. Es decir, ahorita vamos a ver cómo se componen o a qué tipo de empresas se les conocen como las pymes, ¿sale? Que tiene que ver con la cantidad de trabajadores que tienen y ese es un aspecto y el otro es qué tantas ganancias generan, ¿sale? Así es como se les clasifica y se les tiene identificado como pymes, ¿ok? En México, las pymes es lo que más existe en cuestión de empresas mexicanas. O sea, empresas mexicanas grandes son muy contadas, ¿sale? Muy contadas. La mayor parte de las empresas nacionales son de este tipo, pymes, ¿ok? Y que de manera general, mm, ¿cuál es la referencia o la relevancia de que pues estas pymes tengan mucho mayor crecimiento? ¿Qué es lo que pasa con todas las ganancias que generan estas pymes? ¿Dónde se queda ese dinero? Pues esas ganancias. En el país, o sea, Exacto, se refleja en el PBI, exactamente. Todas las ganancias, bueno, lo del PIB, todos lo componen, él y también empre- las transnacionales. ajá, exacto, toda la producción que es en nuestro país, ¿no? Ya sean nacionales o transnacionales. Pero la desventaja es que cuando existen tantas transnacionales, tanta inversión extranjera, todas las ganancias o todo, pues esto que se genera de ganancia, pues, se va a sus países de origen. Es decir, la riqueza no se queda aquí. Entonces, aquí viene la importancia entonces, de nuestro país que tiene la mayor parte de las empresas que tienen nacionales son pymes, son pequeñas y medianas. Entonces, usted debe de tener muy claro esto porque puede ser que ustedes quieran poner, como les decía, o una de dos, o ustedes ponen un negocio, su pyme, porque a menos que tengan familia rica y les puedan dar todos los recursos, podrán crear una empresa más, una empresa grande, ¿no? Pero normalmente no. Cuando empezamos nosotros, nuestro negocio es una pyme, que también incluso llaman las microempresas incluidas, ¿no? Pero bueno, la otra es que tú puedas ser parte de una de este tipo de empresas y tú como administrador debes de tener muy claro, ¿sale? Pues qué es lo que en mayor medida son las empresas que existen en las nacionales, que son de este tipo, y pues que existen sí ventajas, pero también hay grandes retos para ese tipo de empresas.
Y tú como administrador lo tienes que tener muy claro para saber si vas a gestionar, vas a administrar tu negocio o vas a ser parte de una de estas empresas, pues que tengas claridad que como administrador, qué es lo que tendrías que estar haciendo. Y la intención es crecer y no quedarte a lo mejor estancado o desaparecer, que ese es uno de los grandes retos que a veces tienen este tipo de empresas. Pero bueno, ¿hasta aquí alguna duda como tema introductorio de las pymes, la importancia? No, profe. ¿No? Ok. Rosy, no sé si puedes ayudar, por favor, a leer esta primera parte de qué son las pymes. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? O Alberto, o Hugo. Creo que algunos están de todos modos también trabajando, pero si alguien puede ver su micrófono, adelante, ¿eh? Si no, Eli, ¿me ayudas? Sí, profe. Las pequeñas y medianas empresas, también conocidas como pymes, son aquellas que cuentan con un personal laboral no mayor a 250 trabajadores en total, un volumen de negocios moderado y un menor acceso a recursos o herramientas en comparación a las grandes empresas o franquicias. Muchas gracias, Eli. Sí, miren, de acuerdo a la ANAFIN, que es la Banca de Desarrollo Nacional Financiera, eh, las pymes se diferencian en tres clases principales, que tiene que ver con sus ganancias y o por el número de empleados que tienen. Así es como de manera interna, aquí en el país, se identifican y saben cuántas empresas son de este tipo, ¿sale? Por ejemplo, una de estas son las microempresas, van incluidas aquí en las pymes, ¿eh? Las microempresas ocupan menos de 10 personas y su volumen de negocios no supera los 4 millones de pesos de ventas anuales, ¿no? Es decir, es poquito. Son, son como los micronegocios que ustedes han visto, ¿no? Bueno, los bien establecidos, porque los que están en comerciantes, los de los tianguis, ellos, no entran porque no los tienen identificados, o sea, no están registrados legalmente. Pero aquellos que sí tienen permisos en el municipio en el que estás, tienen su negocio ahí establecido, eso sí se cuentan, ¿sale? Las pequeñas empresas, su personal laboral varía entre de los 15 a los 10 empleados, a los 100 empleados, perdón. Y normalmente se considera que ese es un parámetro, el número de empleados que tenga de 15 a 100, y también que no superan los 100 millones de pesos anuales en ventas, ¿sale? Las medianas empresas eh, rondan entre los 100 empleados hasta 250 empleados, pero también sus total de ventas no exceden los 250 millones de pesos, ¿sale? Entonces, eso es, ¿ok? Ya se me antojaron los tamales, Eli. Ay, perdón, profe. No te preocupes. Pasa cuando estamos en estas sesiones a distancia. Pero bueno, esta es la clasificación que se tiene en México, que tiene que ver con base al número de empleados que tienen el tipo de empresa y las ganancias que generan por año, ¿sale? Si, o una de dos, no tiene ese número de colaboradores, de empleados, o no excede ese número de ventas, así es como se va a determinar. Ya si exceden estos totales que tenemos aquí, tenemos una clasificación diferente, que de hecho esa va a ser su tarea. Por favor, me van a investigar cuál es la clasificación de empresas, es decir, cómo se clasifican las empresas. Que tiene que ver, normalmente vas a encontrar la clasificación igual, ¿eh? Como micro, pequeña, mediana, grande o macro, o bueno, hay diferentes clasificaciones. Y que tiene que ver la mayor parte por el número de empleados, ¿no? Entonces me van a investigar eso, por favor, de tarea, investigar cuál es la clasificación de las empresas actualmente, la actual, ¿eh? Lo más actual posible. Y que bueno, en el caso de las pymes, esta es la referencia. ¿Dudas de cómo se clasifican las pymes? ¿No? Rosy, Lili, Alberto, Hugo, por favor, ayúdenme en el chat también a escribir para saber si me están escuchando.
¿sale? Si no hay, o si hay alguna duda, escríbanla también y yo la leo, ¿vale? Ok. Bien, ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a ver hasta las ventajas y desventajas de las pymes. Les voy a subir también la clase grabada donde les voy a hablar de los retos que tienen estas pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Gracias, gracias, Rosy, ya te leí. Entonces vamos a dejar hasta ventajas y desventajas y en la clase grabada que les voy a subir, ahí voy a dar contexto del resto del tema de hoy que tiene que ver con los retos, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Eli. Muchas gracias. Bien, ya extrañaba muchísimo la proactividad. Digo, no por los demás, sino más bien es porque la vez pasada no me tocó trabajar con ustedes. Me tocó otro grupo nuevo. Pero bueno, es cuestión de irnos adaptando. Ahora, vamos a ver qué ventajas y desventajas tienen, ¿no? Ventajas, la verdad es que siempre van a existir en cualquier país, ¿eh? No solo hablando de México. Vamos a ver por qué, cuáles son esas ventajas. Una de ellas tiene que ver con mayor cercanía con tus clientes. ¿Por qué? ¿No? Haciendo referencia como a una farmacia bien establecida ahí en tu esquina, ¿no? Que sí tiene documentación, permisos, todo para vender. Y entonces, normalmente tú, eso sí, o sea, por el nivel de volumen de ventas no es tanto, porque tienes clientes muy, muy bien identificados, ¿no? Que hasta a veces ya los conoces, fíjate, a mí me pasaba mucho en una escuela que estuve antes, creo que les platiqué que se llama CCPM, ¿no? Y ahí la chica que hacía los cobros de las colegiaturas, se aprendió, no sé cómo la hacía, ¿eh? O sea, yo creo que no llegábamos a más de 1,000 alumnos, ¿no? No llegábamos a más de 1,000 alumnos. Pero se aprendía el nombre de todos los alumnos de su turno, todos. Y les llamaba por su nombre. Hola, ¿cómo estás, César? Bienvenido, a ver qué tal tu día, bla, bla, ¿no? Ya le cobraba, ¿no? Pero ese tipo de cosas, créanme que muchos o sea, yo les digo porque yo estaba como responsable de esa escuela, y la verdad es que los comentarios que yo recibía eran muy buenos en tema de servicio, hasta por ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Que normalmente este tipo de negocio, las pymes, tienen clientes muy bien identificados, ¿no? Y que también les puedes brindar una mayor atención. Eso lo que ayuda es a que poco a poco, y como administrador, ese es un tip para ti como administrador, fidelizar a tus clientes. Primero, para mantener a los que tú ya tienes, que te compran constantemente, que los tengas bien ubicados, bien atendidos, porque eso qué te va a dar a ti, qué te permitiría. Tener la percepción que das a ellos, la confianza, Y cuando decimos fidelizar, ¿qué sucede con ese cliente? Cuando hablamos de fidelizar al cliente, este, ¿qué pues siempre te igual, o compra? sea, se vuelve esa cercanía y entonces tiene esa confianza Te compra a y ti, siempre te no a va a la comprar. competencia. Exacto. Tú como administrador debes de tenerlo muy claro, digo, porque puede ser que tú quieras poner tu negocio, tu empresa, tu pyme, o seas parte de una. Entonces, esas son las cosas importantes que debes de tener claro. Ventaja sí existe. Tienes muy claro tus clientes, fideliza. Es decir, manténlos. Cuando tú los mantienes y le das todo lo que en verdad necesita en tema de atención de servicio, lo que te va a permitir también es de ahí partir a estrategias para poder incrementar más clientes. El que tú incrementes más clientes, ¿qué te va a ayudar? Tener más ventas, Más ventas más y ganancia, exacto, más ganancias. mayor productividad, te aumentan tus créditos. Por lo tanto, vas a tener mayores ganancias y vas a ir creciendo o sea, aquí hablando de este nivel, ¿eh? A lo mejor puede ser que tú estés en una pequeña empresa en donde no excedan más de los 100 millones de pesos de ventas anuales, pero con esto que tú ya estás aprendiendo ahorita en esta materia, digas, ya entendí cuál es mi ventaja al estar en una pyme. ¿Qué tengo que hacer para ahora saltar de una pequeña a una mediana? O si estoy en una mediana para crecer a una grande. No sé si me explico.
¿Sí? Gracias. También leo el comentario de Rosy. Dice, obviamente si eres amable y les ofreces lo que necesitan, va a haber mayor ganancia y esos clientes solo te compran a ti. Eso es fidelizar exactamente, Rosy. Pero también les decía, yo donde trabajo, algo que nos ayudaba mucho es, ahorita hemos tenido un problemón, pero bueno, esos son otros temas internos, pero el tema del servicio, el tema de que se tenga atendido y fidelicemos a clientes nos permite también tener más clientes, porque hay publicidad de boca en boca, ¿no? Que nos atraen más clientes. Y eso, pues de alguna manera, el tener acercamiento con nuestros clientes es una primera ventaja. Te permite, si haces buenas estrategias, tú como administrador, atraer más clientes y generar más venta, ¿vale? Así de sencillo. Bueno, no es parece sencillo, pero no lo es. ¿Ah? Ok. Otra ventaja que tiene es la flexibilidad y facilidad en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque hablábamos que en este caso la estructura de la organización, fíjate, pues en las micros son 10 personas o menos, ¿no? En las pequeñas son de 15 a 100 o en las medianas son de 100 a 250. Es decir, no son tantos colaboradores y eso te permite que de alguna manera la toma de decisiones no tenga que ser tan burocrática, ¿no? De, híjole, hay muchos niveles y antes de que se tome una decisión final, pues tenemos que pasar con muchas decisiones para que se te autorice algo. No sé si me explico. Porque primero tiene que pasar por, no sé, en mi posición, ¿no? Yo soy un obrero y propuse algunas cosas que nos van a ayudar, bla, bla, porque yo también lo necesito para hacer mejor mi trabajo, pero se tiene que tener una autorización del siguiente, que es tu jefe. Pero tu jefe le dice, después de la jefatura hay una gerencia. Después de la gerencia hay una subdirección. Después de esa subdirección hay una codirección. Después hay una dirección. Después hay un director general. Después hay un consejo. No sé si me explico. Y entonces, híjole, para tomar decisiones de repente es muy complejo. No sé si en ese tema.